este taller vamos a hablar de los aspectos formales para la presentación de un trabajo académico. Lo que vamos a ver es la normativa, las características que tiene un TFG o TFM, la estructura, la portada, resumen, palabras claves, el índice, luego el cuerpo del trabajo que sigue el modelo IMRID, los anexos, la bibliografía y luego ya aspectos formales del trabajo, pues como tiene que ir la portada, el paginado, recomendaciones de redacción. Una cosa muy importante, cómo citar para que no caigamos en el plagio y también cómo incluir la bibliografía con distintos estilos de citas y también recomendaciones para la defensa. Y luego ya os diremos pues a quién podéis acudir para resolver dudas. Lo primero es la normativa. Aunque hay una normativa general para estos trabajos en la Universidad Complutense, cada centro va a elaborar su normativa específica. Para localizar esta información, podéis ir a la biblioguía de elaborar trabajos académicos, normativa. ¿Vale? Y aquí pues tenéis la normativa general y luego tenéis la normativa de los TFGs por todos los grados y la normativa de los TFMs. También podéis acceder a esta información porque cada facultad tiene su propia normativa. Entonces, para ello vais a universidad, facultades, elegís vuestro centro donde estéis haciendo el grado o el máster. Por ejemplo, no sé, pues vamos a elegir informática. Y dentro de informática vamos a ir a titulaciones y en titulaciones vamos a máster y dentro de máster al final veis aquí tenéis información de interés y dentro de esta información de interés tenéis la normativa para trabajos fin de máster. Entonces aquí os va a especificar pues, los distintos tipos de másteres, cómo podéis elegir el máster y tal. Y lo que nos interesa en este taller es lo relativo a la memoria del trabajo. En este caso, para informática, os está diciendo que el estudiante va a elaborar una memoria descriptiva de un trabajo realizado con una extensión mínima de 50 páginas. En fin, luego en el cuerpo principal tiene que ir un resumen en inglés de media página, incluyendo también el título en inglés, el mismo resumen en castellano, una lista de no más de 10 palabras claves en inglés, que contenga índice de contenidos, bibliografía y luego en la portada pues tiene que constar el nombre del máster. En el caso de un TFG sería el nombre del TFG, la Facultad de Informática, la Universidad Complutense, el título, el autor, los tutores o tutor, los colaboradores si ha habido algún colaborador externo, el curso académico y luego y se envía solo la versión final. Y bueno, y aquí también tenéis recomendaciones sobre la presentación del trabajo. Con lo cual, pues eso, tenéis que ir a cada facultad para saber la normativa que tenéis respecto a los TFMs o a los TFGs. Por ejemplo, también dentro de la Facultad de Informática, para encontrar la normativa para fin de grado, tenéis que ir a estudiantes, clicar y aquí donde tenéis trabajos fin de grado, pues clicáis para el año 2024 y veis, aquí tenéis la normativa en la parte de la derecha, la normativa de los TFGs. Además, se os facilita, esto ocurre en muchas facultades, se os facilita una plantilla del TFG, bien en Word o bien en LaTeX. Os la podéis descargar y ya tendríais la portada, diríamos, de vuestro trabajo. Y ahora, si volvemos a la presentación,
Bueno, tenéis que tener claro que un trabajo académico no es un trabajo de clase. Entonces, requiere muchísimo más trabajo buscar en información en fuentes que tengan, pues, que sean importantes, que estén contrastadas. Si vais a empezar con vuestro trabajo fin de grado o fin de máster, lo que recomendamos es que, por ejemplo, utilicéis o consultéis Docta Complutense, que es el repositorio institucional de la universidad, donde se van a subir los trabajos fin de grado y de máster que la facultad haya hecho constar en su normativa. En general, se suelen depositar en este repositorio los trabajos que tienen una calificación superior 9 o superior. Pero bueno, eso ya os digo que insisto en que depende mucho de la facultad. Entonces, cómo podemos localizar trabajos de fin de grado o fin de máster en Docta? Pues nos vamos al repositorio institucional y según estáis en la primera pantalla, clicáis en buscar y en la parte de la izquierda, veis aquí podéis acotar o limitar por tipo de documento. Para el caso de los trabajos fin de grado, Docta los llama Bachelor Thesis. Y para el caso de los TFMs son Master Thesis. Si, por ejemplo, estuviéramos interesados en un TFG, pues señalaríamos el Bachelor Thesis. También podéis limitar la búsqueda por años. Incluso también lo podéis hacer pues por facultad. Yo que sé, por ejemplo, pues la facultad de informática. ¿Veis? Y aquí pues vais a encontrar todos los trabajos fin de grado que se han presentado en la facultad de informática. Si clicamos sobre uno de ellos, veis que aquí lo podemos descargar. Entonces, lo descargamos y vemos pues lo que os he dicho antes. Este TFG tiene la portada que exige la normativa de la Facultad de Informática, en el que viene el título, que es un trabajo fin de grado, en el curso en el que se realizó, su autor, en este caso directora, en qué grado, en qué facultad y en qué universidad. Veis aquí también que aparece ya el título en español y en inglés. A veces hay agradecimientos. Y si seguimos, pues en este caso, veis, viene el resumen, las palabras claves, el resumen en inglés con las palabras claves también en inglés, el índice, muy importante, con todos los capítulos y subcapítulos que tiene el trabajo, la bibliografía y también, pues en este caso, este trabajo tiene figuras. Y también ha hecho un índice de las figuras. Entonces, esto es más o menos para que veáis cómo han hecho otros compañeros un trabajo fin de grado y ya no partáis de cero. Bueno, esta es la normativa que os he explicado. ¿Veis? Por ejemplo, en la Facultad de Matemáticas, pues también tenemos normativa. Normalmente, la carátula de todos los trabajos fin de grado y fin de máster suele ser igual. Y ahora vemos la estructura del TFG y TFM. Como hemos visto en el ejemplo, hemos visto que estaba la portada con el título del trabajo, el nombre del autor y tutor y tutores, el grado o máster en el que se presenta y la fecha de la convocatoria. El índice, que va a contener los apartados del trabajo, y para ello tenemos que enumerar nuestro trabajo, luego vamos a ver cómo hacerlo.
Importante el resumen, palabras claves o keywords en inglés, la dedicatoria si la hubiera, y ya empezaríamos con la introducción en la que tenéis que especificar el objeto y el contenido del trabajo y justificar el interés e importancia del mismo. Luego, otros aspectos opcionales son hacer un estudio sobre el estado de la cuestión, el marco teórico y los datos que vais a manejar y la metodología que habéis seguido. Y después desarrollar el tema, que es la parte central en la que debe estar organizada por capítulos y apartados. Y por último, las conclusiones, que se trata de condensar las ideas principales de vuestro trabajo, de acuerdo con todos los resultados positivos, negativos e incluso cuestiones que queden pendientes. En los anexos, si se da el caso, pues tablas, fotos, legislación, formularios y por último la bibliografía. Como hemos estado comentando, hay que seguir la normativa de la facultad y de la universidad para presentar vuestros trabajos. En este caso, esta portada que os pongo de ejemplo, pero que no lo tengo en presentación, pero bueno, se ve bien. Bueno, pues en esta portada estaría totalmente descartada porque no cumple con la normativa. Sin embargo, la que tenéis más a la derecha, pues sí que cumpliría con la normativa. Luego, pues el resumen o el abstract, ponéis el resumen en español y luego en otra página el resumen en inglés. En cuanto a las recomendaciones para hacer un resumen, el objetivo no es resumir el trabajo, sino que tenéis que informar del contenido de vuestro trabajo para que así cualquier persona, un investigador, por ejemplo, pues al leerlo pueda ver si es pertinente su lectura o no tiene que ver con sus intereses de investigación o sí. Tenéis que seguir un orden, evitar utilizar fragmentos literales del texto original. Lo ideal es que no sobrepase las 400 palabras, sino que esté entre 150 a 300. Y el resumen siempre se hace cuando se ha finalizado el trabajo. No hay que utilizar abreviaturas ni citas, cuidar la ortografía y un error muy frecuente es comenzar el resumen diciendo este trabajo trata sobre. Entonces, no se debe comenzar así. Y también, pues lo que comentábamos, intentar resumir el contenido del trabajo en vez de hacer un resumen. Otra parte importante que no debéis olvidaros son las palabras clave o las keywords. Son las materias sobre las que trata vuestro trabajo. Nadie mejor que vosotros para saber qué palabras tenéis que utilizar para que ese trabajo se pueda recuperar. Entonces tenéis que pensar un poco pues, en la temática de vuestro trabajo, en lo que habéis tratado y de esa manera buscar palabras claves. Y siempre se van a colocar, como estáis viendo en la parte izquierda, debajo del resumen poniendo palabras claves y luego se ordenan alfabéticamente. Las tenéis que hacer también en inglés. Sería en otra página el abstract y las keywords en inglés. Y como os comentaba, otra parte importante es el índice, que debe ir numerado y bien estructurado. Como estáis viendo ahí, hay una introducción que tiene una serie de capítulos. Luego, lo que os comentaba, en este caso, este trabajo habla del estado del arte, es decir, hace una investigación sobre cómo está el tema sobre el que va a basar su trabajo y luego las tecnologías utilizadas, etcétera. Las recomendaciones para la redacción de un trabajo académico siguen el modelo IMR-ID, que como veis pues son las siglas de introducción, método, resultados y discusión. La introducción y objetivos, pues, es una descripción de los aspectos más relevantes y que justifiquen vuestro trabajo. En cuanto al método y los materiales, pues podéis optar por hacer un estado de la cuestión, un análisis de la situación, explicar la metodología que vais a utilizar. Luego los resultados, pues ya sería comentar los resultados que habéis obtenido
bien a través de que sean experimentales, simulaciones. Esto depende un poco también del trabajo TFG, dependiendo del área en la que estéis matriculados. Y luego una discusión en la que se tienen que comparar los resultados obtenidos con otros previos y además contextualizar la importancia de estos resultados. Y por último, las conclusiones. Los consejos para una buena redacción, pues sobre todo buscar en fuentes fiables. Para ello, la Biblioteca Complutense tiene una cantidad de recursos electrónicos a vuestra disposición, bases de datos, revistas, libros electrónicos a través de su catálogo. Y luego también tenéis que empezar a escribir cuanto antes y dedicar un tiempo diario. Estaría bien que tengáis un organigrama, ¿sabes? Bueno, pues un cronograma en el que tengáis más o menos, pues especificado qué vais a hacer cada día. Ir anotando las ideas que os vayan surgiendo. Es muy recomendable pues hacer esquemas y unas redacciones previas que no van a ser las definitivas. Según estáis escribiendo, el orden de la escritura no tiene por qué ser no tiene por qué ser el que vais a hacer en la exposición, porque en la exposición ante el tribunal para la defensa de vuestro trabajo vais a utilizar otro tipo de instrumentos como pueden ser, por ejemplo, pues una presentación en PowerPoint o en otro tipo de herramienta. Y en el caso de que tengáis algunos bloqueos, pues no tampoco os agobiéis, intentad pensarlo. Sabed que siempre tenéis, por supuesto, la ayuda del tutor al que le podéis preguntar. También en los trabajos debéis tener claridad, eliminar las palabras innecesarias, el sujeto cerca del verbo, oraciones afirmativas y formas impersonales, es decir, buscar la objetividad y también tener precisión, evitar términos ambiguos, no abusar de los incisos y luego la voz activa es más precisa y más clara. En cuanto a los aspectos formales, pues lo importante pues el tipo de letra y el utilizar siempre el mismo tipo de letra en todo el trabajo. No utilices la negrita excepto para destacar algo que sea imprescindible. El trabajo tiene que estar numerado y tener un encabezado. Cada página, eso debe estar numerada y es importante que además todas las páginas estén identificadas debidamente con el título y el autor en cada una de ellas. Y también hay que numerar, ¿veis?, las figuras e imágenes que vayáis introduciendo. También importante añadir metadatos al documento. ¿Por qué? Porque los metadatos, ¿qué son? Los metadatos es información sobre el documento. En vuestro caso va a ser el título y va a ser también vuestro nombre, porque sois los autores. Entonces, para acceder a los metadatos desde Word, tenéis que ir a la parte de información y en información, pues rellenar estos metadatos. Aquí donde veis que estoy señalando título, en inspeccionar documento, título, pondríais el título. En las etiquetas podríais poner, por ejemplo, palabras claves y luego, pues en este caso, y aquí donde pone autor, pues vuestro nombre. ¿Dónde buscar información de calidad? Es importante que sean fuentes contrastadas. Ya sé que muchos utilizáis Google, pero Google no es recomendable porque la información que podéis encontrar no sabemos de dónde viene, muchas veces no está identificada, entonces no es una información de la que os podáis fiar. En todo caso, podéis utilizar Google Académico, que ya está un poco, de hecho, hay muchos perfiles, muchos autores tienen investigadores de la Complutense y investigadores en general tienen su perfil en Google Académico.
porque también luego a la hora de, bueno, pues también tiene una serie de métricas, que eso es muy importante ya más adelante en vuestra futuro en la universidad. Y bueno, pues Google Académico sí que se podría utilizar. Por supuesto, el catálogo de la biblioteca y las bases de datos que ofrece la biblioteca. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de lo que sería hacer una búsqueda en Google tal cual. Por ejemplo, si nosotros ponemos procesos estocásticos y vamos a los resultados, pues bueno, por ejemplo, aquí nos sale pues un PDF. ¿Veis? Aparece un PDF, pero aquí pues no está identificado ni el autor. Bueno, sabemos que es de la Universidad de, me parece que era de la Politécnica de Cartagena, pero probablemente tiene pinta de que sean unos apuntes de alguna asignatura, pero esto pues no serviría para vuestro trabajo. También hay alguna entrada de Wikipedia. Sin embargo, si por ejemplo vamos a nuestro catálogo de la biblioteca y ponemos procesos estocásticos, vais a ver que vamos a encontrar muchísimos más resultados, 1900, y sobre todo que las fuentes que vais a encontrar aquí, artículos de revistas, libros, son fidedignos, es una buena información. Podéis, no me puedo entretener mucho en esto, pero podéis acotar la búsqueda en la parte de la izquierda del catálogo. Y luego, si hacemos, también nos decía, bases de datos. Bases de datos, debéis consultar, hay unas bases de datos multidisciplinares que son el Web of Science y Scopus, pero luego también hay bases de datos específicas de vuestra área de conocimiento. Si no sabéis exactamente qué base de datos debéis utilizar, pues acudid a la biblioteca, que estaremos encantados de informaros de cuáles son. Para acceder a la página de bases de datos, si conocéis ya qué base de datos es, desde el propio catálogo seleccionáis en la parte de aquí de abajo bases de datos y si escribís el nombre de la base de datos, por ejemplo, Scopus, ¿veis? Accederíamos directamente a la base de datos. Y aquí vais a poder encontrar información sobre vuestro trabajo. Importante, en las bases de datos hay que introducir la información en inglés. Y ahora, si no sabéis el nombre de la base de datos, tenéis que ir a la pestaña de buscar y encontrar, y en buscar y encontrar, veis que aquí pone bases de datos. Accedéis al mismo lugar donde yo he encontrado Scopus, pero lo que tenéis aquí es un listado de la A a la Z de todas las bases de datos que tenéis disponibles. Y luego aquí explicamos en la leyenda, cada leyenda significa una cosa. Hay una, por ejemplo, el candado que está restringido a la UCM. Este símbolo es el símbolo del acceso abierto. Si encontráis este en verde VPN es que tenéis que tener configurados en todos vuestros dispositivos el acceso a la VPN de la Universidad Complutense y este simbolito en amarillo es que se trata de un recurso que es nuevo, que se ha adquirido recientemente. Y luego un poco más abajo los recursos que tenemos en prueba, que estos están durante un tiempo limitado para ver si tienen interés. Nos sirve a la biblioteca para valorar si tiene interés su compra, su adquisición o no. Y luego aquí tenéis las bases de datos más populares. Si seguimos con la presentación, ¿por qué tenemos que citar?
Bueno, pues tenemos que citar porque tenemos que reconocer la autoría de las publicaciones de las que hemos tomado información. De esta manera estamos evitando el plagio. Tenéis que saber que la universidad cuenta con una serie de herramientas para detectar el plagio en los trabajos que se presentan. Además, tenéis que citar para reforzar vuestros argumentos, dar fiabilidad a vuestro trabajo, permitiendo así la verificación de las afirmaciones que hagáis y facilitar al lector también que amplíe la información. Si vuestro trabajo le está interesando, a través de esas citas que vosotros hacéis, puede encontrar más información. También esto es aplicable a vosotros cuando estéis haciendo una búsqueda. También es importante que tengáis en cuenta las referencias y las citas que hace ese trabajo que estáis consultando, porque probablemente ahí también encontréis información que sea de vuestro interés. Para evitar el plagio, pues tenéis que citar, si citáis textualmente, es decir, un párrafo que es literal de alguien que ha dicho, un investigador que haya dicho algo y es algo literal, lo tenéis, si tiene menos de 40 palabras, lo debéis entrecomillar y dejarlo como una oración más de vuestro texto. Pero si contiene más de 40 palabras, es mejor que lo pongáis en un texto, en un párrafo aparte y, por ejemplo, también en cursiva. Y si estáis resumiendo o parafraseando, lo que tenéis que hacer es colocar el apellido del autor y el año de publicación según citáis. Por ejemplo, si estáis hablando de algo, la transformación de la economía en los últimos años según Garnier, entonces entre paréntesis el año. Esto, bueno, va a depender un poco del tipo de estilo de cita que utilicéis. Pero bueno, básicamente es esto. Pero luego vamos a ver que hay distintos tipos de estilos. Que sepáis que en el caso de trabajos de fin de grado o de máster no puede ser únicamente una suma de citas y de referencias bibliográficas, sino que esas citas y referencias lo que os van a servir es a apoyaros para justificar vuestro trabajo, para justificar lo que estáis proponiendo. En cuanto a los estilos de cita, pues cada área de conocimiento tiene un estilo propio. Aquí os he puesto, pues bueno, las que son más utilizadas en las distintas áreas de conocimiento. Pero de todas formas es importante que consultéis a vuestro tutor porque a lo mejor pues él prefiere que se utilice otro tipo de cita que a lo mejor no es la de biología. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí un ejemplo de un mismo libro, pero citado con distintos estilos de citas. Más adelante vamos a ver cómo podéis hacerlo. Entonces, aquí ya entramos en una parte muy importante que son los gestores bibliográficos. Los gestores bibliográficos os van a permitir almacenar y organizar todos los documentos, todas las referencias que vayáis encontrando en los distintos libros, revistas, artículos de revistas y páginas web de los que os vais a valer para escribir vuestro trabajo. De tal forma que es una manera de gestionar vuestra bibliografía de manera automática, lo que os va a permitir incluir las citas en el estilo que queráis y la bibliografía final de una manera automática, sin que tengáis que acudir a, pues eso, a apuntarlo en cualquier sitio o tenerlo a lo mejor en carpetas dentro de vuestro ordenador, que luego supondría hacerlo de forma manual. También, como os he indicado al principio, hay talleres en los que explicamos los distintos gestores bibliográficos para que vosotros elijáis cuál es más de vuestro interés. En cuanto a las recomendaciones para la presentación oral, es diferente a una presentación, es decir, a la elaboración del trabajo escrito.
Para ello, hay que ser claro y conciso en las ideas principales de vuestro trabajo. La presentación os vais a tener que utilizar herramientas, pues como comentaba antes, como el PowerPoint, Prezi u otras que conozcáis, e introducir imágenes, gráficos, tablas que argumenten lo que estáis contando y sobre todo utilizar poco texto. No se trata de que leáis las diapositivas, ¿de acuerdo? Sino que tenéis que, diríamos que es una guía, un apoyo que tenéis. Es importantísimo que ensayéis. Cuanto más ensayéis, mucho mejor, para adecuar el tiempo que tenéis y además también pues para ensayar la voz. Para ello podéis utilizar las salas de trabajo en grupo que tenemos en las bibliotecas y si es posible también practicar algún día en la sala donde vayáis a exponer el trabajo e incluso pues utilizar la presentación y ponerla para ver cómo se visualiza en la pantalla de la sala en la que vais a hacer vuestra exposición. Tenéis que evitar las muletillas. Si veis que os estáis empezando a poner nerviosos y empecéis a utilizarlas, podéis reducir un poco la velocidad en la que estáis hablando y hacer unas pausas cortas. También es importante que la presentación se haga de pie y que os mováis, no que estéis todo el rato moviéndoos, pero sí a lo mejor cuando cambiéis de tema, pues iros hacia un lado o hacia otro, porque esto mantiene la atención de las personas que os están escuchando. También es importante el contacto visual, no fijarse solo en la única persona del tribunal, sino pues una mirada como más general y más abierta. Tenéis que hablar con propiedad, con modulación del tono y una velocidad adecuada. Y luego hay un truco que se suele conocer como el truco de la botella de agua y que os puede servir si en un momento determinado perdéis el hilo de lo que estáis contando, pues podéis parar un momento, beber y de esa manera organizar otra vez la idea que vais a exponer. O también en el caso de preguntas, llamemos incómodas, pues a que a lo mejor no tenéis una respuesta inmediata. Entonces, si utilizáis, bebéis un poco de agua, ya ganáis un poco de tiempo para poder contestarla. Lo que nunca debéis hacer es inventar respuestas y nunca tampoco pedir perdón. Inventarlas no, porque puede ser que la persona que os esté haciendo la pregunta sepa la respuesta. Entonces, si no la sabéis, lo mejor es ser honesto y decir, pues mire, ahora mismo no le puedo contestar esta pregunta, pero lo averiguaré, me informaré y me pondré en contacto con usted. Y luego, sobre todo, ya sé que es difícil, es la tranquilidad. Pensad que las personas que os están evaluando en ese momento también han pasado por presentar sus trabajos e incluso sus tesis doctorales. Entonces, también van a ser comprensivos en ese sentido. Yo también os recomendaría pues, que antes de empezar la presentación hagáis algún tipo de relajación con respiraciones. Y bueno, y al final de la exposición os he puesto biblioguías que pueden ser de vuestro interés y sobre todo también en el canal de YouTube hay un taller que se hizo hace relativamente poco en el que os habla más extensamente de cómo hacer una buena presentación de defensa del TFG. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro Word. Tengo aquí preparado un ejemplo. Muy bien. Imaginaros que este es vuestro trabajo, ¿no? Entonces ya, como veis aquí, bueno, lo vais escribiendo. Yo lo he hecho un poco, bueno, pues lo he hecho corto. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es insertar lo que decíamos. Si queréis, vamos a insertar el número de página para poder crear el índice. Y aquí podemos elegir cómo queremos o dónde queremos poner nuestra página y de qué forma. Esto probablemente
incluso a lo mejor en alguna de las normativas de los TFGs y los TFMs de las facultades os digan dónde tenéis o qué tipo de numeración de página queréis hacer. Si quiero, es que he elegido una que es arriba, pues a ver si esta, no, es arriba. Bueno, da igual. También la podéis, bueno, clicando, volvéis otra vez a abrir y podéis cambiar esto al final de la página, ¿vale? Final de la página. Ya os aparecería ahí cerrar, cerréis el encabezado. Entonces, una vez ya que está numerada, si os situáis en introducción, clicáis y pondríamos índice, como vosotros lo queráis poner. Y ahora en referencias, perdonad, que antes de esto tenemos que hacer otra cosa, disculpad. Tenéis que ir señalando cada capítulo, subcapítulo, es decir, todos los, como habéis organizado el trabajo fin de grado, tenéis que ir señalando todos los epígrafes. Entonces, en primer lugar, tendríais que establecer el título 1, este que veis aquí, título 1, porque este es el capítulo general. Luego, si seguimos bajando, vemos que aquí tenemos el capítulo 1. Pues lo señalamos y ya sería un poco más bajo, es decir, sería o bien podéis ponerlo como capítulo 1, porque el otro es una introducción, o bien como título 2. Eso ya depende un poco como vosotros veáis. ¿Veis? Vamos a ponerlo así y sin embargo, por ejemplo, este ya lo que queremos es que aparezca como título 2. Mirad, una cosa curiosa. Si, por ejemplo, nosotros aquí ponemos título 2, aquí ya veis que nos aparece título 3, es decir, que el propio Word nos va a permitir ir diferenciando los epígrafes. El capítulo 2, pues lo ponemos como título 1. El capítulo 3, título 1 y luego el siguiente epígrafe como título 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si una vez que hayáis esto y que hayáis vuestro trabajo, si vais a referencias y tabla de contenido, aquí a la izquierda, seleccionáis qué tipo de índice, cómo queréis que sea vuestro índice y veis, ya se os ha generado el índice. Esto ya lo hacéis cuando hayáis terminado vuestro trabajo. ¿Ves? Es una forma muy sencilla de tener el índice hecho. Otra cosa que también teníamos que comentar aquí es cómo... ah, sí, cuando vamos a archivos, acordáis que os he hablado de los metadatos. Entonces teníamos que ir a información, que estamos aquí directamente, en este caso en mi versión de Word, la información está en la primera. Entonces, veis aquí, os permite agregar el título del trabajo, por ejemplo, TFG. Las etiquetas, pues si trata sobre procesos estocásticos, podéis introducir más o si queréis también agregar comentarios. El autor, por defecto, como yo estoy utilizando mi ordenador, me pide, pues ya está puesto mi nombre, pero si hubiera más autores, pues aquí podríais poner más. Y de esta manera lo que estáis haciendo es introducir metadatos en vuestro documento, lo que va a permitir que luego se pueda recuperar. Otra cosa importante que os tenía que contar es que hemos hablado de los gestores bibliográficos y que para no incurrir en un plagio, pues según estéis elaborando vuestro trabajo, como os vais a apoyar en otros trabajos que ya hayan escrito otras personas, otros autores, en libros, etcétera, pues vais a tener que irlos introduciendo las citas según vais escribiendo vuestro trabajo. Y al final tendréis que insertar la bibliografía. Entonces, la manera más sencilla de hacer esto es a través de los gestores bibliográficos. Para ello, vamos a ir a la página de la biblioteca
Y os voy a decir dónde están estos gestores bibliográficos. En estudiar e investigar, clicamos en más, herramientas, ver más, y aquí están los gestores bibliográficos, a la izquierda. Entonces aquí tenéis una biblioguía de los gestores bibliográficos y en la parte de la izquierda los distintos gestores bibliográficos que explicamos y que, bueno, que tiene la Universidad Complutense y que también tenemos talleres sobre ellos. Citavi ya no lo tenemos. Por ejemplo, si yo quiero utilizar RedWords, pues clico y aquí tengo un acceso directo a mi RedWords. Entonces tengo que escribir. Yo ya estoy registrada y por eso pues introduzco mi correo electrónico y mi contraseña. Si no, tenéis aquí crear cuenta. Pero bueno, ya os digo, esto mejor que asistáis a los talleres de los distintos gestores bibliográficos. ¿Veis? Aquí nosotros vamos a ir guardando nuestra información. Podemos tener distintas carpetas, incluso yo os recomendaría que tengáis una carpeta que sea TFG y dentro de la carpeta TFG distintas subcarpetas con distintos temas, por ejemplo, uno de introducción, otro del capítulo 1, del capítulo... ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si ahora nosotros nos vamos al documento Word que tenemos abierto, ¿vale? Pues vamos escribiendo. Entonces, la manera de introducir una cita, por ejemplo, aquí la necesidad de reciclar y aquí, por ejemplo, pues queremos introducir una cita. Entonces, como yo ya tengo instalado en, en Word un plugin del gestor RedWord, en esta etiqueta, ves aquí en esta pestaña, tengo RedWords. Entonces, lo que tengo que hacer es clicar sobre el gestor. ¿Y qué hace? Pues me abre el gestor bibliográfico. Bueno, ahora no lo voy a actualizar, no me digáis que no me va a dejar. Bueno, está, bueno, ya está, creo. Vale, ¿veis? Aquí os va a aparecer todas las referencias que tengáis en el gestor bibliográfico y también podéis seleccionar carpetas concretas. Por eso os decía que es muy útil que tengáis una carpeta con el contenido de vuestro TFG. Entonces, bueno, yo no voy a seleccionar ninguna carpeta, voy a dejarlo en todas las referencias porque lo que os quiero enseñar es simplemente ver cómo se pueden introducir referencias, citas en vuestro trabajo. ¿Veis? Hemos seleccionado la cita, damos a insertar cita y, ¿veis? Ya os ha introducido la cita. Ahora bien, ¿en qué estilo de cita bibliográfica está? Pues mirad, cuando damos a las tres rayas, veis que aquí en estilos de cita aparece APA, o sea que está utilizando el estilo de citas APA. Si queremos que la bibliografía aparezca al final de todo nuestro trabajo, en este caso y en este gestor, tenéis que activar esta pestaña de bibliografía. ¿Veis? Bueno, aquí pone reference, lo podéis cambiar y poner referencias, ¿vale? Y veis cómo si seguimos añadiendo, vamos a meter alguna otra referencia para que veáis lo útil que es. Desclicáis la que ya habéis seleccionado, seleccionáis otra, dais a insertar referencia y veis, se inserta la cita y la referencia bibliográfica en el estilo que hemos seleccionado. Ahora bien, si vosotros tenéis ya hecho vuestro trabajo y resulta que queréis cambiar el estilo de cita, pues no vais a tener que ir una por una, sino simplemente clicando en las tres líneas en estilos de cita, aquí vais a poder buscar
O también, bueno, cuando utilizáis mucho el gestor, pues yo tendría ya aquí mis favoritos, mis estilos de cita favoritos. Si no, lo que podéis hacer es buscarlo aquí. Hay muchas revistas que tienen su propio estilo, su propio estilo de cita. Por ejemplo, pues Vancouver, ¿no? No sé si lo he puesto bien. Bueno, pues este no lo encuenro. Bueno, pues a ver, por ejemplo, pues voy a seleccionar este. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer una vez que habéis cambiado el estilo de cita es actualizar. Y si actualizamos, veis que ya ha cambiado la manera en que se cita en el texto y también la manera en que os va a estar, la manera en que os cita la bibliografía. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una manera muy sencilla de ir incorporando vuestras citas y vuestras bibliografías sin necesidad de tenerlo que hacer, como hace muchos años, de manera manual. Entonces, bueno, pues con esto habríamos terminado la explicación. Este taller es un poco, pues, daros una visión sobre lo que es una elaboración de un trabajo fin de grado. Pero vamos, es importante que, ya os digo, que sobre todo que consultéis nuestra biblioagenda o la página web de la biblioteca donde vais a encontrar información sobre los distintos talleres que se imparten. No sé si ha habido alguna pregunta. Y si la ha habido, pues sí, Carmen seguramente que la habrá Hola, contestado. placer. Sí, dime. Sí, a ver, te voy a hacer, he ido respondiendo las preguntas, pero ahora Nerea nos pregunta qué gestor bibliográfico es mejor. La pregunta del Bueno, millón. pues esa es la pregunta estrella. ¿Qué gestor bibliográfico es mejor? Pues vamos a ver. Es que soy muy personal, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo que asistáis a todos los talleres de los gestores y luego elijáis el que a vosotros os sea más cómodo o más útil, porque en general casi todos tienen las mismas funcionalidades y luego tienen características particulares que otros no tienen. Por ejemplo, Carmen, pues a Carmen le encanta Zotero, a mí también me gusta mucho. Está muy bien. RedWord, para cuando empezáis a trabajar, para un trabajo fin de grado, pues para que os vayáis familiarizando con él, con lo que es un gestor, pues también está bien. Que sepáis que aunque tengáis un gestor bibliográfico que estéis utilizando habitualmente, en cualquier momento podéis iros a otro gestor bibliográfico, porque existe una opción en la que podéis importar todas las referencias bibliográficas que tenéis en ese gestor y llevároslo a otro gestor. Y bueno, bueno, es que no me quiero extender con los gestores, pero bueno, que sepáis que también no solo tenéis la referencia bibliográfica, sino también podéis tener el PDF siempre y cuando la universidad tenga suscrito ese artículo o ese libro que vosotros habéis seleccionado para citar en vuestro trabajo. El vídeo va a ser compartido, sí, lo ha puesto Carmen en el canal de YouTube de la biblioteca y además yo le voy a pasar a Carmen esta presentación para que la tengáis. Eso sí, Carmen es Otero Lover. Sí, sí, totalmente, ya me conocéis. Totalmente, sí, no, además es que es muy fácil de utilizar, muy sencillo y además es que se actualiza mucho porque, bueno, pues que hay mucha gente ahí, hay una comunidad muy grande que aporta ideas. No, no, las citas que genera el gestor son fiables. Lo que pasa que es verdad que cuando vosotros introducís o sea, cuando exportáis una cita de una fuente y la importáis al gestor, tenéis que comprobar que esa cita es decir, que tiene todos los campos completos, pero las citas son fiables del gestor.
Pues mira, me dice Carlos que si recomendamos Mendeley. Pues fijaros, hace unos años yo os diría que sí. Ahora mismo Mendeley, de todos los gestores, ahora, hoy por hoy, para mí ha perdido prestaciones. En cuanto a los talleres, que cómo os inscribís, pues os podéis inscribir en HTT, os lo pongo en el chat. Biblioagenda.ucm.es, pero de todas formas, mirad, veréis aquí, en la página web de la biblioteca, también para que estéis informados, bueno, también a través de redes sociales y demás, pero veis aquí el apartado de te interesa. ¿Veis? Aquí está anunciado este taller que hemos dado hoy. Entonces, veis, va a haber otro taller de sesenios que es más para los investigadores. En fin, aquí vais a encontrar información en general de la biblioteca, de exposiciones y tal, pero también de la biblioagenda. Y si no, en la dirección que os he puesto, ahí podéis estar al día de los talleres que se van realizando. Yo os animo de verdad a que los veáis porque, bueno, este es un taller un poco introductorio y luego ya pues tenéis que ir un poco reforzando conocimientos con el resto de talleres. Esther, se nos ha quedado una pregunta de Sí, Daniela que nos decía, ¿cómo hay que citar en APA o Vancouver? Bueno, yo es que, por ejemplo, yo te había dicho que la diferencia entre APA y Vancouver Vancouver era la cita en formato número dentro del texto y en APA en autor y año. El estilo exacto. de cita va a depender, Daniela, de lo que te pida en la normativa de tu TFG. En cada normativa te va a decir que cites en un estilo o en otro, ¿de acuerdo?